Ego es el villano en Guardianes de la Galaxia 2, y no creo que sea coincidencia. Porque si en la primera película los guardianes se hicieron amigos, en esta segunda les toca aprender a mantenerse unidos. Y el mayor obstáculo para sostener una relación verdadera con otros es el ego. En este video analizo cómo lo muestra la película. Meredith Quill viaja en auto con su novio, a quien llama su hombre espacial. Van detrás de un Dairy Queen y entran al bosque, donde él le muestra una pequeña semilla alienígena que, según dice, algún día estará por todo el universo. Luego la besa. 34 años después, los Guardianes de la Galaxia, Peter, Gamora, Drax, Rocket y Baby Groot están en una plataforma protegiendo unas baterías Anulax para sus nuevos empleadores, los Soberanos. Se preparan para enfrentar a una bestia interdimensional llamada Abilis. Cuando la criatura aparece, todos entran en acción, menos Groot, que baila alegremente el ritmo de Mr. Blue Sky. Drax termina cayendo sobre la bocina, molestando a Groot. Como el Abilis no sufre daño desde fuera, Drax se deja tragar para atacarlo desde adentro. Peter ve una herida en el cuello del monstruo y le dice a Rocket que lo haga mirar hacia arriba. Entonces Gamora lo corta de arriba abajo y Drax sale por el agujero. Los guardianes devuelven las baterías y se reúnen con la suma sacerdotisa de los Soberanos, Ayesha. Ella les agradece y explica que los Soberanos no arriesgan a su gente, pues son creados de forma controlada para ser física y mentalmente perfectos. Como pago, les entregan a Nebula, la hermana de Gamora, para llevarla a Xandar y cobrar la recompensa. Para Gamora, sin embargo, la vida de su hermana vale menos. Ayesha se burla de los guardianes, en especial de Peter, por su origen mitad humano y mitad alienígena, que ella considera imprudente. Los guardianes parten, pero Rocket se roba algunas baterías en secreto. Camino a Xandar, Gamora le dice a su hermana que la odia. A Nebula le parece irónico, ya que fue Gamora quien la abandonó para quedarse con la gema. Le jura que pronto se liberará y la eliminará. Cuando están por cruzar un campo cuántico de asteroides rumbo al planeta Berhard, una flota de drones soberanos los ataca por las baterías robadas. Todos descubren que fue Rocket quien las tomó y se enfurecen. Mientras cruzan el campo cuántico, Drax comenta que solo el mejor piloto del universo podría lograrlo. Y al mismo tiempo, Peter y Rocket responden: yo lo soy. Así, ambos comienzan a competir entre sí para demostrar quién pilota mejor, pero terminan siendo rodeados. Justo cuando parece que no hay salida, aparece otra nave y destruye a los drones enemigos. Los guardianes logran atravesar el campo, pero deben hacer un aterrizaje de emergencia en Berhard. Gamora, molesta con Rocket y Peter, les reclama que cualquiera de los dos podría haberlo sacado de ahí si no hubieran estado compitiendo como niños. Mientras observan los restos de su nave, la otra nave aterriza y de ella baja Ego, quien dice ser el padre de Peter. Lo acompaña Mantis, su asistente. En otro planeta, Yondu y su equipo de devastadores pasan por una mala racha. Yondu está en un hotel y se encuentra con su viejo compañero Stakar, quien lo expulsó del equipo por traficar inocentes. Entre los devastadores, Taserface quiere reemplazar a Yondu y Kraglin también empieza a dudar de su liderazgo. Entonces llegan los Soberanos y Ayesha se acerca a Yondu con una propuesta. Por otro lado, Peter sigue sorprendido de haber conocido por fin a su padre. Ego le cuenta que envió a Yondu a buscarlo después de que su madre murió, pero Yondu nunca lo entregó y se quedó con él. Desde entonces, Ego lo ha estado buscando. Drax pensaba que Yondu era su padre, pero Peter le aclara que fue el loco que lo capturó, lo golpeaba para hacerlo fuerte y lo amenazaba con comérselo. Ego invita a Peter y a los guardianes a su planeta, llamando a Rocket mono de cara deforme. Le promete a Peter que ahí entenderá su herencia especial. Peter duda, pero Gamora lo convence. Ella le toma las manos, pero luego la suelta. Finalmente, Peter, Gamora y Drax se van con Ego y Mantis, mientras Rocket y Baby Groot se quedan a arreglar la nave y vigilar a Nebula. Antes de irse, Rocket le desea a Peter que su padre no sea tan idiota como él. Peter le responde que con esa actitud solo logra que todos lo odien. Ya en la nave de Ego, Mantis les cuenta sobre su poder. Puede sentir las emociones de quien toca. Al tocar a Peter, dice que siente mucho amor romántico y carnal por Gamora, lo que Drax encuentra muy gracioso. Mantis intenta tocar a Gamora, pero ella la amenaza con romperle la mandíbula si lo hace. Mantis también dice que puede cambiar un poco las emociones. Por ejemplo, puede hacer que alguien triste se sienta mejor por un rato, pero aclara que solo usa ese poder para ayudar a Ego a dormir, ya que siempre piensa en su proyecto. Mientras tanto, los devastadores se encuentran en el bosque donde se estrellaron los guardianes. Rocket los ataca con sus trampas hasta que Yondu aparece y los somete con su flecha, que controla con silbidos. Yondu le dice que Ayesha les ofreció mucho dinero por entregar a los guardianes. Rocket le propone darle las baterías si no le hacen daño a Groot, pero Yondu aclara que no piensa entregarlos, sino quedarse con las baterías
armas y venderlas en el mercado. Al escuchar el plan de Yondu, Taserface y otros lo cuestionan, pero Yondu les dice que si atacan a los guardianes, los Nova Corp los perseguirán. Los devastadores se molestan y le reclaman que siempre proteja a Peter aunque lo traicione, mientras que a los demás los descuida. Taserface lo encara y dice que es hora de elegir un nuevo líder. Los devastadores se dividen en dos bandos que se apuntan con sus armas. En ese momento, Nebula manipula a Groot para que la libere, rompe la cresta en la cabeza de Yondu y lo deja inconsciente. Luego se une a los devastadores que capturan a Rocket, Groot y Yondu. Mientras tanto, Ego lleva a los demás a su planeta, que está vivo porque él mismo es el centro de su conciencia. Él es un celestial. Les cuenta que buscaba un propósito y quería encontrar más vida en el universo. Creó una forma biológica para viajar y al llegar a la Tierra se enamoró de Meredith. Peter no entiende por qué Ego la dejó morir sola y Ego le dice que alejarse de su planeta le quitaba mucha energía. Le pide una oportunidad para ser el padre que Meredith hubiera querido. Cuando Peter se emociona, sus manos liberan una energía poderosa conectada con la de Ego, quien le enseña a controlarla. En la nave de los devastadores, Taserface empieza a echar y eliminar a los que siguen fieles a Yondu, mientras Kraglin observa todo en silencio. Taserface presume su nombre intimidante, pero Rocket se burla de él y hasta hace reír a algunos. Nebula entra y propone entregar a los prisioneros a los Kree para cobrar recompensas. Pide el 10%, una mano nueva y una nave. Kraglin la lleva a bordo y le pregunta qué planea hacer con su parte. Ella cuenta que cuando era niña su padre la obligaba a pelear contra Gamora y cada vez que perdía reemplazaba una parte de su cuerpo con maquinaria, diciendo que era para que fuera igual a ella. Pero Gamora ganaba siempre. Por eso ahora Nebula quiere eliminar a su hermana, comprar una nave e ir a destruir a su padre en 1000 pedazos, hasta que sienta un poco del dolor que ella carga cada día. Sin decir más, Nebula sale de la nave de los devastadores para buscar a Gamora. Mientras tanto, Mantis y Drax comienzan a formar un vínculo. Ella le cuenta que Ego la encontró huérfana y decidió criarla. Drax no entiende por qué alguien elegiría a una mascota tan fea como Mantis, pero le dice que eso es bueno. Si alguien te ama siendo así, es porque realmente te ama por quien eres. Al recordar a su hija, Mantis lo toca y siente su dolor. Justo cuando está por contarle algo importante, Gamora los interrumpe y Mantis guarda silencio, guiándolos a sus habitaciones. Rocket y Yondu están encerrados mientras los devastadores usan a Groot para divertirse. Yondu le cuenta a Rocket que fue esclavo de Batalla Kree durante 20 años hasta que Stakar lo liberó y lo hizo parte de los devastadores. Solo tenía que seguir el código, pero lo rompió y lo exiliaron, lo cual, según él, se lo merece. Dice que Stakar y los demás eran como su única familia, igual que los guardianes lo son para Rocket. Rocket le pregunta por qué no entregó a Peter a Ego, como le había prometido, y Yondu responde que Peter era pequeño, podía entrar en lugares estrechos y servía para robar, pero ahora tiene un plan para escapar y necesitan a Groot. Le piden que les traiga una aleta prototipo. Después de varios intentos fallidos, Groot finalmente le lleva la correcta con ayuda de Kraglin. Yondu se libera y con su flecha acaba con los devastadores rebeldes. Rocket y Groot también luchan y junto con Kraglin huyen en una nave activando la autodestrucción de la principal. Taserface muere en la explosión, pero antes logra enviarle a Yesha las coordenadas de Yondu. Rocket, Yondu y Groot se dirigen al planeta de Ego, aunque para llegar deben hacer 700 saltos. En el planeta, Peter invita a Gamora a bailar. Ella se resiste, pero accede. Él intenta hablar sobre lo que sienten, pero ella evita el tema diciendo que hay algo en ese lugar que no le da buena espina. Después Gamora ve que Nebula llega disparando desde su nave, se estrella y salta para enfrentarse a ella. Aunque Nebula logra dominar a Gamora, no la elimina. En su lugar, Nebula le confiesa que nunca quiso ganarle, solo quería una hermana. Dice que Gamora era lo único que tenía, pero al querer ganarle siempre, provocó que Thanos la castigara una y otra vez, lo que sembró su resentimiento. Luego encuentran una cueva llena de esqueletos y preocupadas forman una especie de alianza. En el análisis de la primera película mencioné cómo la muerte de los padres de Gamora a manos de Thanos y la crianza violenta que recibió por parte de él la hicieron cerrarse emocionalmente. Se volvió fría, desconfiada y aprendió a pensar solo en sí misma como una forma de sobrevivir. Su enfoque era resistir un día más. Está tan acostumbrada a ser fuerte y autosuficiente, a no mostrar debilidad, que no sabe cómo lidiar con el afecto. Su relación con Peter está llena de tensión, pero no por falta de sentimientos, sino por miedo a entregarse. Y su relación con Nebula, como acabamos de ver, es aún más complicada. Y para entender esto, hay que mirar un poco hacia atrás. Ambas fueron capturadas cuando eran niñas, después de que Thanos arrasara sus planetas. Desde entonces, él las manipuló para que lo vieran como una figura paterna cuya aprobación tenían que ganarse. Pero el trauma que compartieron se manifestó de formas muy diferentes en cada una. Gamora siempre vio a Nebula como una rival. Nunca se detuvo a pensar en el dolor que su hermana estaba viviendo. Al ser más fuerte en combate, ganó el favor de Thanos y se convirtió en su favorita. Nebula, en cambio, era vista como una decepción. Thanos la despreciaba abiertamente. Y aunque Nebula lo odiaba, también sentía un fuerte resentimiento hacia Gamora por ser su favorita. Y este tipo de dinámicas son muy comunes en hogares abusivos. Los padres enfrentan a los hijos entre ellos para desviar la atención y la culpa. Al ponerlas en competencia, Thanos hizo
hizo que Nebula pensara que su hermana era la causa de su sufrimiento, cuando en realidad el único culpable era él. Lo más doloroso es que en el fondo Nebula solo quería una hermana. Pero así es crecer en contextos abusivos. Ese resentimiento es real y muy común. A veces incluso cuesta más perdonar al hermano o al padre que no te defendió que al abusador que te hizo daño directamente. Peter, decepcionado por Gamora, escucha una canción de su madre para consolarse. Ego se le acerca, le revela que Peter es inmortal y que mientras haya luz en el planeta, tendrá sus poderes. Mantis, escondida, se da cuenta de que Peter está completamente cautivado por Ego tras descubrir sus poderes y corre a despertar a Drax para advertirle que están en peligro. Mientras tanto, en la nave, Rocket también empieza a sospechar de Ego. Le dice a Yondu que quiere salvar a Peter solo para después restregárselo en la cara y demostrar que es mejor que él. Pero Yondu lo confronta y le dice que en el fondo está asustado, que se hace el rudo para esconder su dolor, que roba y aleja a quienes lo quieren porque incluso una pequeña muestra de afecto le recuerda lo solo que se siente. Le dice que los científicos que lo crearon siempre lo trataron como basura, igual que los padres de Yondu, que se atrevieron a venderlo de bebé a un dueño. Le deja claro que son más parecidos de lo que creen. Entonces, juntos se lanzan a enfrentar a Ego. Ego le cuenta a Peter su plan, la expansión. Viajó por muchos mundos plantando semillas para que creciera una extensión de sí mismo, pero necesitaba la ayuda de otro celestial. Por eso tuvo hijos en distintos planetas que Yondu le entregaba. Cuando los niños no tenían el poder, Ego los eliminaba. Esos son los huesos que encontraron Gamora y Nebula. Peter sí tiene ese poder. Ego también le confiesa que él puso el tumor en la cabeza de Meredith para no sufrir por separarse de ella. Eso saca a Peter de su trance y le dispara con rabia. En el análisis de la primera película, hablé de cómo, en el fondo, era una gran metáfora sobre la pérdida. Cada personaje había perdido a alguien o algo importante y fue al reconocer el dolor en los demás que pudieron conectar, empatizar y poco a poco volverse amigos. Ahora, en esta segunda parte, uno de los temas principales, además de otros que también voy a comentar, parece ser cómo mantenerse unidos. Y curiosamente, el villano de esta historia se llama Ego, lo cual no me parece casualidad, porque quizás el mayor obstáculo para sostener cualquier relación significativa con otros es justamente el ego. Esa actitud de apego excesivo e inmoderado hacia uno mismo que lleva a una persona a priorizar de forma desmedida sus propios intereses, ignorando o incluso perjudicando las necesidades de los demás. Ego, el personaje, es literalmente un dios que plantó versiones de sí mismo por todo el universo para transformar los planetas en extensiones de él. En sentido metafórico, representa a alguien con una imagen inflada de sí mismo, tan centrado en lo que quiere y necesita, que termina usando a los demás como herramientas para conseguirlo. Y eso, creer que lo único que importa es lo que uno siente, quiere o necesita, es justo lo que rompe cualquier vínculo humano y por lo tanto lo que impide que un grupo se mantenga unido. El ejemplo más claro de esto fue lo que hizo con Meredith. La eliminó porque empezó a sentir algo real por ella y eso lo asustó, porque el amor en el fondo es dar, es considerar al otro. A veces implica ceder y poner al otro por delante, y para alguien tan egoísta como Ego, eso era impensable. Por eso el verdadero enemigo que enfrentarán los personajes en esta segunda entrega no es solo Ego como un villano externo, sino el ego dentro de ellos mismos, su orgullo, sus barreras y su miedo a abrirse. Porque si no enfrentan eso, incluso si vencen al enemigo de afuera, seguirán destruyéndose por dentro. La película lo insinuó desde el inicio, Peter y Rocket compitiendo de forma absurda por ver quién es el mejor piloto. Una lucha de egos que casi termina eliminando a todo el grupo. Entonces, si quieren mantenerse unidos, van a tener que dejar el orgullo a un lado, mirar más allá de uno mismo, abrirse, dejar de estar a la defensiva y empezar a hablar con honestidad. A lo largo del análisis iré analizando cómo cada personaje enfrenta este reto en la película. Por ejemplo, Peter comenzó la película sintiendo la necesidad de demostrar su valía. Quería ser el líder, ser el mejor piloto, tener la razón y sentirse especial. Por eso, cuando Ego le reveló que formaba parte de un linaje celestial, Peter se deslumbró. Por fin alguien validaba esa parte de él que siempre quiso sentirse importante. Pero luego pensó en sus amigos, en lo que realmente le importaba y terminó rechazando a Ego. Y al hacerlo, dejó también su orgullo a un lado. El punto de quiebre llegó cuando Ego le confesó que fue él quien le puso el tumor a su madre. Y esa revelación cambió todo porque aunque Ego le estaba dando algo que siempre creyó desear, también le había arrebatado quizás lo más importante para él, el amor verdadero, el amor de su madre. Y en ese momento Peter eligió dejar atrás su parte divina para quedarse con lo humano. Eligió a sus amigos, eligió ser un hombre común, inmortal, pero capaz de amar, de sentir
y de sufrir. Entonces Ego controla a Peter y le dice que pasará los próximos 1000 años siendo una batería viviente, acuérdate de esto, mientras lo usa para activar las semillas y destruir planetas. Incluso destruye el reproductor de Peter. Al mismo tiempo, Kraglin lanza una cápsula para que Rocket, Groot y Yondu vayan a ayudarlo. Al aterrizar sobre Ego, Peter se libera del control. Los guardianes se reúnen y van al centro del planeta para destruir a Ego. Yondu le confiesa a Peter que no lo entregó porque cuando supo lo que Ego hacía con los otros niños, decidió protegerlo. Los guardianes llegan al núcleo de Ego y comienzan a taladrarlo. Pero justo en ese momento aparece una flota de los soberanos y los ataca. Ego intenta contraatacar, pero Mantis logra dormirlo. Mientras luchan contra los soberanos, Nebula se ofrece como batería para los láseres y así logran destruir toda la flota. Rocket arma una bomba con las baterías robadas y se la da a Groot, advirtiéndole que no presione el botón equivocado o morirán todos. Mantis es golpeada por una bola de fuego, pierde el control y Ego despierta. Ego ataca de nuevo, agrietando el suelo. Gamora y Nebula caen, pero Nebula salva a su hermana. Drax lleva a Mantis a la nave, mientras los demás tratan de defenderse del Ego esquelético. Ego logra someterlos y Peter lucha con sus poderes de celestial. Todo parece perdido, hasta que Yondu le dice a Peter que no controle con la cabeza, sino con el corazón. Peter piensa en sus amigos, libera su poder, se suelta y lucha contra Ego, también liberando a los demás. Groot encuentra el cerebro de Ego y activa la bomba con un temporizador de 5 minutos. Drax logra llevar a Mantis de vuelta a la nave y Gamora y Nebula también consiguen regresar. Yondu le ordena a Rocket que regrese con los demás mientras él irá a salvar a Peter. Rocket no quiere dejarlo atrás, pero Yondu le dice que nunca ha hecho nada bueno en su vida y le pide que le dé esa oportunidad. Entonces Rocket le entrega su último traje espacial y Groot lo despide dándole la bienvenida oficial como guardián de la galaxia. Yondu, por su parte, pasó años ocultando su cariño por Peter detrás de una fachada dura. Lo amenazó varias veces con eliminarlo en la primera película, pero siempre le dejaba una salida para no quedar mal frente a su tripulación. Dijo que lo había mantenido a su lado porque era bueno para robar, cuando en realidad lo protegía porque lo quería. Era su incapacidad para expresarlo. Estaba tan atrapado en su propio dolor y en su orgullo, en su necesidad de mantener su lugar entre los devastadores, que nunca fue honesto consigo mismo ni con Peter. Y aunque de verdad quería protegerlo, lo cierto es que durante gran parte de su vida fue una figura abusiva. Y eso me lleva a otro tema que aparece a lo largo de esta segunda película: las figuras paternas abusivas. Casi todas las figuras paternas que vemos son violentas, ausentes o crueles. Ego fue un padre ausente y manipulador tanto para Peter como para Mantis, quien claramente le teme. Los científicos que crearon a Rocket fueron terribles con él. Thanos abusó física y emocionalmente de Gamora y Nebula. Los padres de Yondu lo vendieron como esclavo. Aún así, quizás el único que realmente tuvo un arco de redención fue Yondu. El único que reconoció sus errores y admitió que en el fondo siempre quiso a Peter y lo vio como un hijo. Gamora intenta volver por Peter, pero Rocket la detiene y la deja inconsciente para no arriesgar perder a otro amigo. La nave se cierra y despega. Abajo, Ego le ruega a Peter que no detone la bomba, advirtiéndole que si lo hace, perderá su divinidad y será solo un humano común. Peter responde que no le ven nada de malo a eso y deja que la bomba explote. El cuerpo de Ego se desintegra y el planeta empieza a colapsar. Yondu vuela hasta Peter, lo rescata y le pone el traje espacial para que sobreviva. Le dice que, aunque Ego fue su padre biológico, no fue su verdadero padre. Se despide con cariño, llamándolo su chico, mientras se congela en el espacio. Peter lo ve morir, profundamente conmovido. Los guardianes preparan un funeral al estilo devastador. Peter lo honra, diciendo que Yondu fue un gran padre y que a veces lo que uno busca toda la vida siempre estuvo ahí, pero no lo supimos ver. Peter creció toda su vida con el deseo profundo de tener un padre. Soñaba con alguien que lo cuidara y guiara y que estuviera orgulloso de él. Cuando conoció a Ego, creyó que por fin había encontrado lo que tanto había buscado, pero al final, el verdadero padre siempre había estado ahí, Yondu. Y lo terminó demostrando con el acto más puro de amor, sacrificando su vida por él. Dejó de pensar en sí mismo y por fin se convirtió en un padre. Ser padre no es un título que se hereda por la sangre, sino uno que se gana con actos, con presencia y con amor. Yondu no fue perfecto, cometió errores, muchos, pero al final eligió ser padre. Y Peter lo perdonó y lo reconoció como tal. Y eso no quiere decir que se haya borrado lo que hizo, ni que se deba olvidar. Pero sí que Peter entendió de dónde venía Yondu y qué había detrás de sus actos. Entender no es lo mismo que justificar ni olvidar, pero a veces puede ayudar a que las heridas dejen de sentirse tan personales. Perdonar a Yondu no era una obligación ni un deber. Quizás no todos lo habrían hecho, pero la decisión de Peter muestra lo difícil y lo complejo que
puede ser tener un padre con quien la relación fue tan dura y aún así elegir comprenderlo. Las palabras de Peter conmueven a Gamora, quien se acerca a Nebula y le confiesa que de niña solo intentaba sobrevivir día a día, sin darse cuenta de lo que Thanos le hacía. Le pide unirse a ellos para salvar a otras niñas como ellas. Nebula le responde que la salvará, eliminando a Thanos. Gamora la abraza y le dice que siempre serán hermanas. Nebula se queda un momento y luego se marcha. Gamora estaba enfocada en sobrevivir y escapar de Thanos y nunca pudo ofrecerle apoyo o consuelo a Nebula. Pero tampoco era justo esperar eso de ella. Ella también era una víctima. En esta película, ambas lograron por fin mirar más allá de sí mismas. Nebula confesó que lo único que siempre quiso era tener una hermana, y después del sacrificio de Yondu y las palabras de Peter, Gamora también bajó la guardia y se abrió con ella. Le dijo con honestidad que solo era una niña asustada intentando sobrevivir día a día, sin darse cuenta del sufrimiento que le causaba a Nebula. En lugar de defender su postura, abrió su corazón y tendió la mano. Solo cuando ambas se atrevieron a hablar desde lo que sentían y a compartir cómo vivieron su trauma, pudieron empezar a entenderse. Y ahí dieron el primer paso real hacia la reconciliación. Kraglin le da a Peter un Zun que Yondu tenía guardado para él, y Peter le entrega la flecha de Yondu, creyendo que él hubiera querido que la tuviera. Mantis decide quedarse con los guardianes. Cuando el cuerpo de Yondu es lanzado al espacio, decenas de naves devastadoras llegan para rendirle homenaje. Rocket les había contado lo que hizo. Stakar, conmovido, reconoce que Yondu no los decepcionó y decide reunir a su viejo equipo con Martinex, Charlie 27, Starhawk y Mainframe. Mientras los guardianes observan el hermoso espectáculo de fuegos artificiales, Rocket se sorprende de que los devastadores hayan venido, a pesar de que Yondu les gritaba, era grosero todo el tiempo e incluso robó baterías que ni siquiera necesitaba. Rocket, por su parte, como mencioné en el análisis de la primera película, está acostumbrado a ser rechazado y ridiculizado. Por eso siempre está a la defensiva. Cuando alguien lo menosprecia, eso le activa una herida emocional. No crea vínculos porque cree que nadie lo va a aceptar de verdad y termina provocando situaciones para que sus amigos se alejen. Lo vemos saboteando todo. Robó las baterías, no reconoció su error y hasta lo empeoró. Provocaba a Peter, se burlaba de los demás, todo porque tiene miedo. En el fondo cree que tarde o temprano será rechazado, herido o abandonado por quienes ama. Cree que no merece ser querido, pero tampoco se atreve a admitir que por eso mismo lastima a los que tiene cerca. Pero luego Rocket empezó a verse reflejado en Yondu, un tipo que también fue maltratado por quienes debían cuidarlo, que también se construyó una coraza, que usaba el sarcasmo y la dureza como escudo, pero sobre todo alguien que, igual que él, se sentía amenazado cuando alguien intentaba quererlo. Y al ver que los antiguos compañeros de Yondu lo perdonaron, a pesar de que él les gritaba todo el tiempo, Rocket se vio a sí mismo en esa escena. Tal vez su familia, los guardianes, también lo quiera así, tal como es. Y uno de mis momentos favoritos fue cuando Rocket le dijo a Peter que Yondu robó baterías que no necesitaba. Puede parecer algo minúsculo, como si Rocket intentara mostrar que él y Yondu eran parecidos, pero después recordamos que Ego se refirió a Peter como una batería y lo usó para activar sus semillas, y nos damos cuenta que Yondu realmente robó una batería que no necesitaba, excepto que esa batería, o sea, Peter, terminó siendo lo más valioso que tuvo en su vida. Mantis encuentra el homenaje muy conmovedor y Drax le dice que es tan hermoso como ella por dentro. Peter y Gamora se miran y ella finalmente empieza a abrir su corazón un poco más. En el caso de Drax, en la película pasada dijimos que escondía su dolor detrás de la rabia, y aunque ahora ya no lo vemos tan enojado, sigue teniendo dificultades para enfrentar su tristeza. Esto se notó claramente cuando Mantis sintió el dolor que todavía guarda por la muerte de su esposa e hija. Drax es un personaje que habla de forma literal y sin filtros, pero su dolor no vuelve a mostrarse en toda la película precisamente porque él prefiere no enfrentarlo. Drax representa esa paradoja que muchos vemos en la vida. A veces la persona más alegre por fuera es también la más triste por dentro. Y aunque uno logre salir del duelo, el dolor por la pérdida nunca desaparece del todo. Sin embargo, en el transcurso de esta segunda entrega empezó a mostrarse un poco más sensible, sobre todo en su relación con Mantis. A su manera la cuidó, la respetó y le enseñó que ser diferente no está mal. Empezó diciéndole que era horrible por fuera y terminó la película diciéndole que era hermosa por dentro. En conclusión, para poder conectar de verdad con otros y mantener esos vínculos que de verdad importan, hay algo que necesitamos hacer: bajarle el volumen al ego. Porque si el ego habla demasiado fuerte, no deja espacio para el otro. Y cuando eso pasa, dejamos de escuchar y dejamos de ver al otro como alguien con sus propias razones, emociones y necesidades. Crear un vínculo puede ser el primer paso, pero quizás lo más difícil es sostenerlo. Y eso implica saber escuchar de verdad, aprender a ceder, a soltar la necesidad de siempre tener la razón, a reconocer cuando nos equivocamos o cuando el otro necesita que estemos ahí.
Implica decir con honestidad lo que sentimos sin máscaras y aceptar que el otro, a su manera, tiene algo valioso que decir, algo que aportar y algo que merece ser cuidado. Estar con otros de verdad no siempre es fácil. A veces implica renunciar a un poco de uno mismo para cuidar el nosotros. Pero si logramos hacer espacio para el otro sin perder nuestro centro, si aprendemos a convivir con el caos sin soltar el cariño, si aprendemos a hablar desde el corazón sin necesidad de ganar, entonces ahí, en medio de todo eso, podríamos encontrar algo mucho más fuerte que el ego, el amor.